En México se han realizado un número importante de reformas electorales. Se han dicho que esas reformas han sido ingrediente de la transición democrática en el país. Desde su punto de vista, ¿ha sido así? Sí, porque yo he sostenido, y creo que hay suficiente evidencia histórica para probarlo, que nuestra transición democrática se concretó como un cambio de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural de partidos competitivos. Y esa transformación, que yo diría empezó después de la elección presidencial de 1976, que fue la elección estelar de un sistema hegemónico, un solo candidato a la presidencia, sin ningún adversario enfrente. En un sistema hegemónico la regla de oro es que el candidato del partido en el poder no puede perder las elecciones. Y en 1976 se dio esa coyuntura. A partir de entonces, desde la oposición, pero también desde el propio Partido Revolucionario Institucional, se planteó la necesidad de cambiar las reglas electorales para desmontar ese carácter hegemónico de nuestro sistema político e iniciar la construcción de algo nuevo. Por supuesto que los actores de esas transformaciones en un principio y después no sabían cuál iba a ser el resultado de las reformas electorales, porque además de esos cambios institucionales en nuestro país se produjo otro fenómeno, un fenómeno más sociológico. El partido hegemónico desde los años 30, el partido de la Revolución Mexicana, tenía una gran presencia social. En las elecciones muchos ciudadanos mexicanos casi de manera automática votaban por los candidatos de ese partido. Las oposiciones tenían una presencia social muy reducida, de tal suerte que ese partido hegemónico fincaba su dominio en una masa de votantes muy grande. El fenómeno sociológico que se produjo, que empezó en los años 70, pero fue mucho más fuerte a partir de la elección de 1988, fue que empezó a implantarse el pluralismo político. Los mexicanos dejamos de votar por un solo partido político en términos mayoritarios y empezamos a votar por otros partidos políticos. De tal suerte que coincidieron los cambios a la ley electoral con la implantación del pluralismo político en nuestro país para pasar de un sistema hegemónico a un sistema plural y competitivo. Y ahí, en eso, las reformas a las leyes electorales jugaron un papel muy importante. ¿Puede especificar las características fundamentales de la más reciente reforma electoral? Claro, nosotros a partir de la elección de 76 y solo con la excepción de la elección de 2000, después de cada elección presidencial hemos tenido reformas electorales importantes. Así fue la reforma del 77, que creó la figura de los diputados de representación proporcional, permitió el registro de nuevos partidos políticos. Estos fueron ingredientes también para incentivar la implantación del pluralismo social y político en nuestro país. Después de la elección presidencial de 1982 también se hicieron reformas electorales para cambiar la forma de integración de la Cámara de Diputados. Se modificó también la forma de integración de la Comisión Federal Electoral, que era el máximo órgano del Estado mexicano para organizar las elecciones, presidido por el secretario de Gobernación en aquel entonces. Después de la elección de 88 fue urgente hacer una reforma electoral. Se abolió el código electoral que estaba vigente, se creó el Instituto Federal Electoral. Ahí empezó una lógica de dotar de elementos de legitimidad a los procesos electorales, y esa lógica
fue avanzando para después de la elección del 94 iniciar un proceso de implantación de la equidad en la competencia entre los diversos partidos y candidatos. Lo novedoso de la de la reforma posterior al 94 fue justamente el nuevo formato de financiamiento público a los partidos políticos, un financiamiento muy generoso que además estableció un criterio de equidad. De la gran bolsa a repartir, el 70% se reparte proporcional al resultado de cada partido en la elección anterior, a la cantidad de votantes que obtuvo en la elección anterior, y el 30% restante se distribuye de manera igualitaria a todos los partidos políticos. Vino la elección del 2000, vino la alternancia en la presidencia de la República. Los actores políticos consideraron que no era necesario hacer una nueva reforma electoral y nos fuimos con la ley de 1996 a la elección intermedia de 2003 y después a la elección presidencial de 2006. Con los resultados que esto tuvo, al no haber reforma electoral no se previó la posibilidad de que se agudizara el pluralismo político en nuestro país, que tuviéramos unos resultados electorales muy estrechos, y eso provocó una crisis política que se resolvió con la reforma electoral de 2007-2008. Nuevas atribuciones al Instituto Federal Electoral, se reguló la presencia de los partidos en los medios de comunicación, dotándolos de manera gratuita de tiempo para la realización de sus campañas y de la promoción de sus candidatos y plataformas, y con eso se realizó la elección intermedia de 2009 y de 2012. Después de la elección presidencial de 2012 volvimos al ciclo de la reforma electoral, se transformó el IFE en Instituto Nacional Electoral, ahora con facultades para incidir y participar en las elecciones de los gobernadores, de los diputados locales, de los presidentes municipales. La idea es llevar los términos de equidad que se han logrado para las elecciones federales también a las elecciones locales. Hay nuevas figuras que son muy importantes. Ahora hay candidaturas independientes. Los ciudadanos, cumpliendo requisitos y a partir de un procedimiento, pueden inscribirse como candidatos sin ser postulados por los partidos para presidentes municipales, para diputados locales, para gobernadores y en esta ocasión, en 2015, también para diputados federales. Y además se estableció algo que desde hacía mucho tiempo se discutía en nuestro país, bajo la idea de que un gobernante o un representante, cuando tiene la posibilidad de la reelección inmediata, debe rendir mejores cuentas para que sus electores consideren la posibilidad de reelegirlo. Se incluyó en nuestra legislación la reelección inmediata. Por supuesto que no beneficia a los diputados que se encuentran en la actual legislatura. Una reforma aprobada por un órgano legislativo no puede, no debe beneficiar a sus miembros, pero sí se aplicará para las elecciones de 2018, de tal suerte que tanto los diputados federales como locales y los presidentes municipales que se elijan ahora en 2015 tendrán la posibilidad de presentarse a la reelección inmediata en 2018. Esto genera un nuevo ingrediente que está llamado a hacer que sean más responsables nuestros gobernantes y nuestros representantes, con el objeto de que al presentarse a la reelección los ciudadanos tengamos la posibilidad de calificar su actuación. Si fue una buena actuación, reelegirlos; si fue una mala actuación, no reelegirlos. De tal suerte que estas nuevas reformas electorales y políticas nos introducen elementos novedosos en nuestro arreglo democrático, y creo que es muy importante que los ciudadanos hagan uso de esos instrumentos ahora que están a su disposición. Desde su punto de vista, ¿esta reforma electoral tendrá consecuencias políticas? De ser así,
¿Estas se observarán en las elecciones de junio próximo? Yo pienso que sí. Todas las elecciones han sido de alguna manera impactadas por las reformas electorales previas. Por ejemplo, nosotros tenemos en México una ya muy consolidada tendencia, que además no es exclusiva de México, en muchos otros países así sucede, de una participación fluctuante en las elecciones. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, quiere decir que cuando hay elección presidencial hay una mayor proporción de ciudadanos que están inscritos al padrón electoral que quieren participar y que efectivamente participan. Pero cuando hay elección intermedia, solamente de diputados federales, se produce una situación de menores incentivos para la participación y entonces las personas se abstienen en una mayor proporción de votar. De tal suerte que ese funcionamiento cíclico, en nuestro caso, además, y tampoco esto es extraordinario, también ha sucedido y sigue sucediendo en muchos otros países, tenía una tendencia decreciente. Desde que se creó el IFE en 1990, la primera elección que organizó en 1991, la intermedia de 1991, y hasta la presidencial de 2006, además de ese funcionamiento cíclico de la participación, teníamos una tendencia decreciente o una tendencia al incremento relativo de la abstención. Ese fenómeno empezó a detenerse en 2009 y empezó a repuntar en 2012. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que 2009 fue más participativo que la elección intermedia anterior, 2003, y que la elección presidencial de 2012 fue más participativa que su inmediata anterior, la presidencial de 2006. Pareciera que estamos revirtiendo esa tendencia al incremento de la abstención. Y si uno se pregunta por qué, encuentra dos elementos que tienen que ver concretamente con reformas electorales. Primero, mejores instrumentos de actualización del padrón electoral. A partir de 2007, la credencial para votar tiene caducidad, ahora dura 10 años, de tal suerte que las personas tienen que renovar su credencial y de paso actualizan su domicilio y de paso se puede dar de baja a las personas que han fallecido y no renuevan su credencial para votar, y eso hace que tengamos un padrón electoral más limpio, más actualizado y en consecuencia mejor dotado para que la participación se mida con mayor precisión. Pero lo segundo, y quizá es lo más importante, y estudios académicos así lo han demostrado, es que a partir también de la reforma de 2007 se estableció por la Constitución la necesidad de la coincidencia de las elecciones locales con las elecciones federales. Y ha venido incrementándose el número de elecciones locales que se realizan coincidentemente con la elección federal. Y lo que tenemos es que en este 2015 habrá 17 elecciones locales que coinciden con la elección federal, y esto se convierte en un motor que incentiva a los ciudadanos de los estados de la República y del Distrito Federal para participar no solamente en la elección de los diputados federales, sino también en la elección de su gobernador. En 9 entidades de la República se va a elegir gobernador, de sus diputados locales y de sus presidentes municipales. Si esto se realiza además en el marco de una nueva ley que le da responsabilidades al Instituto Nacional Electoral para garantizar la equidad de las elecciones locales, si esto se realiza también con la participación de candidatos independientes, postulándose, autopostulándose por los cargos que están en juego, y si esto se realiza además con el incentivo de que a quienes elijamos ahora en 2015 van a poder presentarse a la reelección en 2018, me parece a mí que habrá una nutrida participación para hacer una elección intermedia. Y en consecuencia esa nutrida participación, pienso yo,
va a ser un impacto directo de la reforma electoral. Siempre que sigamos avanzando en cambios institucionales que se compaginen y acompañen ese pluralismo político que se ha desarrollado en nuestro país, nuestra democracia se irá fortaleciendo, por supuesto en un proceso histórico largo, al cual le tenemos que tener paciencia, porque somos una democracia muy joven y porque ha sido mucho el esfuerzo que ha hecho nuestro país para ir construyendo autoridades electorales, leyes electorales y procedimientos que nos den confianza a los ciudadanos para participar, para elegir a nuestros gobernantes, para elegir a nuestros representantes, porque no hay que olvidarlo, de eso se trata la democracia en primer lugar, de que los ciudadanos libremente elijamos a nuestros gobernantes.